sustituyente, un grupo funcional, una parte de la molécula cambia de posición. La isomería estructural puede ser de función. Dos isómeros de función son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen funciones químicas distintas. Isomería de cadena, por ejemplo, butano y metilpropano son isómeros de cadena. Isomería de posición, por ejemplo, 2-pentanol y 3-pentanol son isómeros de posición. Isomería de función, por ejemplo, propanal y propanona son isómeros de función. Como ven, compuestos distintos, con estructuras distintas, con nombres distintos, pero que tienen la misma fórmula molecular. Son isómeros estructurales. La isomería estructural entonces puede ser de cadena, de posición, de función. La estereoisomería, ¿cómo se clasifica? Puede ser una estereoisomería geométrica, que es la que se presenta en alquenos y en ciclos. Ya veremos más adelante. No cambia el nombre, no cambia la estructura, pero la estructura adopta distintas posiciones en el espacio. Y la estereoisomería también puede ser una estereoisomería óptica. Compuestos con la misma estructura, pero que por la ubicación espacial de los sustituyentes desvían la luz y por lo tanto pueden tener propiedades físico-químicas distintas. Por lo tanto, vamos a estudiar en esta primera parte 5 tipos de isomería de compuestos orgánicos. 3 isomerías estructurales y 2 isomerías espaciales o estereoisomería. La estereoisomería también se llama isomería espacial. Por si estudian por ahí de algún material que dice isomería espacial, eso es lo mismo que estereoisomería. Bueno, empecemos. Repitiendo para grabar bien en la mente. 2 o más compuestos son isómeros entre sí, entonces, cuando tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en su fórmula estructural. Estos son isómeros estructurales. 2 isómeros presentan diferentes propiedades físicas y químicas, porque los átomos pueden tener diferentes ubicaciones y eso le da propiedades químicas distintas. Glucosa es una aldosa, es un aldehído. Fructosa es una cetosa. Tienen propiedades químicas distintas. Claro, desde el momento que tienen la misma fórmula bruta, claro que van a tener la misma masa, porque comparten exactamente la misma cantidad y mismo tipo de átomos, pero tienen estructuras distintas. Y un ejemplo de que los isómeros tienen propiedades físicas y químicas distintas es que los diabéticos no pueden consumir glucosa, pero sí pueden consumir fructosa. Y estamos hablando de 2 isómeros.
Cuando hablamos de isómeros estructurales, los isómeros estructurales son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, C6H12O6 para glucosa, fructosa, galactosa, manosa, pero difieren en el orden en que están conectados los átomos. O sea, tienen los mismos átomos, la misma cantidad de átomos, pero conectados de forma diferente. Eso hace que los isómeros estructurales tengan, pues, distinta fórmula estructural. Los isómeros de cadena. ¿Qué son los isómeros de cadena? Son compuestos que tienen distribuidos los átomos de carbono de la molécula en forma diferente. Por ejemplo, existen 3 isómeros de fórmula general C5H12. Muy bien. Primera tarea. Acá dice que existen 3 isómeros, 3 compuestos distintos que responden a la fórmula C5H12. Escribí un poco en tu cuaderno o en lo que estés usando para anotar. C5H12, desarrollame la estructura de 3 compuestos distintos que respondan a esta fórmula. Dale, y espero los nombres en el chat de los 3 compuestos distintos. Muy bien. Algunas de las respuestas también, y hay unos pequeños errores de formación, de formulación, o sea, de nomenclatura en realidad. Vamos a ver, por ejemplo, lo primero es analizar. Tiene carbono y tiene hidrógeno. Es un hidrocarburo, pero puede ser un alcano, puede ser un alqueno, puede ser un alquino.
Y vemos que la cantidad de hidrógeno es el doble más 2 que la cantidad de carbono. Y ahí analizamos y decimos, esto es un alcano. Porque si decía C5H10, iba a ser un alqueno o un ciclo. Pero al ser C5H12, la cantidad de hidrógenos, que es el doble más 2 que la cantidad de carbono, revela que es un alcano. Por lo tanto, con 5 carbonos podemos escribir una cadena lineal saturada que se va a llamar pentano. Después empezamos a mover y C5H12 también puede existir como 2-metilbutano, o sea, uno de los carbonos pasa a ser una ramificación. Pentano es una cadena lineal, 2-metilbutano es una cadena ramificada. Pentano, la cadena principal, tiene 5 carbonos, 2-butano, pues la cadena principal tiene 4 carbonos. Fíjense que en esta estructura, esté donde esté el metil, va a ser 2. Entonces el número 2 no hace falta. Se puede nombrar como metilbutano. Y puedo mover otro carbono y llegar al 2,2 dimetilpropano, que si miramos la estructura, el 2,2 tampoco hace falta. O sea, acá estos números ya están, ya no hay necesidad. Se puede nombrar pentano, metilbutano, dimetilpropano. 3 compuestos de cadena totalmente distinta. La primera tiene 5, la segunda tiene 4, la tercera tiene 3 en la cadena principal. La primera no tiene ramificaciones, la segunda tiene una ramificación, la tercera tiene 2 ramificaciones. Como ven, compuestos distintos, con nombres distintos, con estructuras distintas. ¿Y qué es lo que varía en la estructura? La cadena principal y las ramificaciones. Por lo tanto, estos 3 compuestos son isómeros de cadena, isómeros estructurales de cadena. Repito, acá no es necesario el 2. Se puede decir metilbutano, porque cuando no hay alternativa de posición, dice la regla IUPAC, dice no hace falta el numeral. Este donde está el metil va a ser 2. Y en el dimetilpropano tampoco hace falta 2,2. Basta con decir dimetilpropano porque no existe otra posibilidad de dimetilpropano. El metilbutano también se llama isopentano. Y el dimetilpropano también se llama neopentano. Entonces tenemos pentano, isopentano, neopentano, los 3 isómeros del C5H2. Si la pregunta hubiera sido entonces, ¿cuántos isómeros estructurales de cadena presenta un alcano de 5 carbonos? La respuesta hubiera sido 3, los 3 que tenemos en pantalla.
Bien, avancemos. Ya copiaron todo. ¿Qué son? ¿A qué se llaman los isómeros de posición? Hay que leer bien el concepto y mirar bien los ejemplos, porque a veces esto suele confundir en el examen. Son compuestos que tienen las mismas funciones químicas. Por lo tanto, para hablar de isomería de posición, ya el compuesto debe presentar funciones químicas o grupos funcionales, pero ubicados sobre átomos de carbono diferentes. A eso se llama isómeros de posición. En este sentido, también se considera isómero de posición a las distintas ubicaciones para el doble y el triple enlace. O sea, no cambia la cadena principal, no cambia. Lo que cambia es la ubicación de un grupo funcional o de un doble o triple enlace. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, butanol. Butanol puede ser un butanol cuando el OH está sobre el carbono 1. Pero también existe 2 butanol cuando el OH se ubica en el carbono número 2. La cadena principal no cambia, pero el grupo funcional está en posiciones distintas. Entonces, el 1-butanol y el 2-butanol son isómeros de posición. Por ejemplo, la 2-pentanona es una cetona con el carbonilo en el carbono número 2 y la 3-pentanona es una cetona con el carbonilo en el carbono número 3. Son 2 compuestos distintos, con nombres distintos, con propiedades químicas distintas. ¿Y en qué son distintos? En la ubicación del grupo funcional. No varía la cadena principal, en ningún momento se ramifica. Entonces hablamos de isomería de posición. Cuando los grupos funcionales tienen posiciones distintas, están en carbonos distintos. Puede ser la posición del doble enlace, del triple enlace, del grupo funcional, de un grupo nitro, de un halógeno, algo que cambia de posición. O sea, si la cadena principal no varía y algún sustituyente de uno de los carbonos cambia de posición, a eso se llama isómero de posición. Acá algunos libros, yo ya he visto ejercitarios donde se confunden un poco. La definición de isómero de posición es función química o insaturaciones en posiciones distintas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, mirando la estructura de la 2-pentanona? ¿Qué pasa si fuera 2-metilpentano? Y si acá tuviéramos 3-metilpentano. El metil no es un grupo funcional, no es una insaturación, pero también lo único que varió entre los dos compuestos es la posición del metilo. Entonces, eso también se considera isómero de posición. La cadena principal se mantiene igual, no se ramifica, no cambia. Cualquier cosa que haya cambiado de posición sin modificar la cadena principal
se puede considerar isómero de posición. Bueno, avancemos. Otro detalle también es que a veces no es tanto el sustituyente, sino la función química. Por ejemplo, el éter que está metido por el medio, parece una sola cadena. Si el oxígeno del éter ocupa posiciones distintas, también es un isómero de posición. Su nombre lo dice todo, posiciones distintas sin alterar la estructura. Isómeros de función, esto es muy común. Compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero presentan funciones químicas diferentes. Por ejemplo, los éteres pueden ser isómeros de los alcoholes. Aldehídos y cetonas pueden ser isómeros entre sí. Un ácido carboxílico con un éster pueden ser isómeros. C3H8O. 3 por 2, 6, más 2, 8. La cantidad de hidrógeno revela que el compuesto es saturado. Es un compuesto saturado con un oxígeno y que tiene 3 carbonos. Esta fórmula puede responder al etil metil éter y también puede responder al un propanol. El primer compuesto es un éter, el segundo compuesto es un alcohol. Son grupos funcionales, son funciones químicas distintas que comparten la misma fórmula molecular. Por ejemplo, C3H6O. La cantidad de hidrógeno es el doble que la cantidad de carbono. Esto revela la presencia de por lo menos un doble enlace. Responden a la fórmula de C3H6O, la propanona y el propanal. Quiere decir que propanona y propanal son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular. ¿Qué tipo de isómeros? Isómeros de función.
porque lo que varía en los dos es la función química. La primera es una acetona, la segunda es un aldehído. Y también puede haber otros isómeros, C3H6O. A lo mejor un alcohol cíclico responde también a la fórmula C3H6O. O sea, acá no se está representando todos los isómeros, solo dos ejemplos. Puede haber más. Por ejemplo, C3H6O2. La cantidad de hidrógeno, que es el doble que la cantidad de carbono, revela la presencia de un doble enlace o un ciclo. Pero hay dos oxígenos. Entonces podemos hablar de derivados carboxílicos. El etanoato de metilo, que es un éster, y el ácido propanoico, que es un ácido carboxílico, son isómeros funcionales del C3H6O2. Moléculas distintas, con nombres distintos, con estructuras distintas, con grupos funcionales distintos, pero que son isómeros. Comparten la misma fórmula molecular. Acá tienen tres ejemplos clarito de lo que es la isomería de función. Vale recordar que acá la propanona, en vez de escribir el oxígeno arriba con el doble enlace, se puede escribir simplemente CO, CH3, CO, CH3. Y la misma cosa para el propanado. La misma cosa para el carboxilo. El carboxilo acá está desarrollado. Esto puede escribirse de manera lineal, COO, y también se puede escribir CO2. Las distintas maneras de representar, ustedes tienen que, lógicamente, es entender la estructura. Siempre que hablamos de COO, estamos hablando de carboxilo. Y eso quiere decir un oxígeno por doble enlace y otro por enlace simple. Entonces hemos visto ejemplos concretos de lo que es una isomería de cadena, una isomería de posición y una isomería de función. Muy bien. Vamos a divertirnos entonces. Esto es importante. A la isomería de cadena también se le llama isómeros de esqueleto. Algunos libros le llaman isomería de esqueleto. Entonces, cuando en el examen hable de isómero de esqueleto o isómero de cadena, cuando en los ejercitarios, mejor dicho, yo en el examen siempre uso isómeros de cadena, porque es el nombre oficial. Pero por ahí, si ven en algunos ejercicios, el nombre de isómero de esqueleto es lo mismo que isómeros de cadena. C5H12, ya vimos que puede existir de tres formas. Y bueno, ahora, escribe un poco los isómeros de esqueleto para el C5H10.
a tu cargo. Quiero las fórmulas y los nombres de los isómeros de esqueleto. Esa es la condición. Isómeros de esqueleto para el C5H10. ¿Qué tal si, qué tal si la pregunta del examen fuera, y puede ser, ¿cuántos isómeros de esqueleto, cuántos presenta el C5H10? Primer detalle,
En una de las respuestas estoy leyendo un penteno y dos pentenos. Un penteno y dos pentenos no son isómeros de esqueleto. Ahí no varía nada en la cadena. Son isómeros de posición. Y acá te pide isómeros de esqueleto. Tiene que variar la estructura de la cadena para que hablemos de isómero de esqueleto. Bueno, vamos a ver un poco qué situaciones podemos tener. Acá van a aparecer algunos ejemplos, pero primero, C5H10. La cantidad de hidrógenos es el doble que la cantidad de carbonos. Eso indica una unidad de insaturación. Y una unidad de insaturación puede ser un alqueno o puede ser un ciclo. La cantidad de isómeros se multiplica cuando hay unidades de insaturación, porque ahí entran los ciclos también. Entonces, solamente compuestos cíclicos, sin tener en cuenta los alquenos, podemos tener metilbutano, podemos tener pentano, podemos tener dimetilpropano, podemos tener, bueno, me estoy olvidando de la palabra ciclo, vamos a decir bien, metilciclobutano, el primero, ciclopentano, el segundo, dimetilciclopropano, el tercero, y etilciclopropano, el cuarto. Solamente con isómeros cíclicos tenemos 4 isómeros de esqueleto y la estructura varía. Acá tenemos una cadena de 4 carbonos con un radical. Acá tenemos cadena cerrada, una cadena cíclica de 5 carbonos. Acá tenemos una cadena cíclica de 3 carbonos con 2 radicales. Y acá tenemos una cadena cíclica de 3 carbonos con un radical. A esto hay que añadir todos los isómeros posibles con un doble enlace. A medida que aumenta la cantidad de carbonos, pero no solo eso, a medida que aparecen unidades de insaturación, aumentan la cantidad de isómeros de esqueleto posibles.
Entre los lineales podemos tener el penteno, que puede ser un penteno o puede ser dos pentenos. Pero el un penteno y el dos penteno no son isómeros de esqueleto, son isómeros de posición. Entonces, eso podemos ramificar y podemos tener el metilbuteno. El metilbuteno puede ser 2-metilbuteno. Mentalmente estoy haciendo, puede ser que haya también, sí, puede ser que haya 3-metilbuteno también. Muy bien, avancemos. Entonces, una de las cosas que hay que analizar muy bien es en la fórmula bruta, C5H10. Mirar en la fórmula bruta. La fórmula bruta dice, ¿qué dice? ¿Hay o no insaturaciones? O sea, mejor dicho, porque acá, ojo, los ciclos son compuestos saturados, pero que tienen unidad de insaturación. Estos 4 compuestos no hay ningún doble ni un triple enlace. Entonces no se puede hablar de insaturación, pero tienen unidad de insaturación por el ciclo. Los isómeros de posición, como hemos visto, consiste en colocar un mismo grupo funcional en posiciones estructuralmente no equivalentes de un mismo esqueleto carbonado. Posiciones distintas para un mismo grupo funcional. Eso es isomería de posición. Ejemplo. C5H12O. Bueno. Analiza esta fórmula y escribí un poco 2 isómeros de posición. En el examen, ten mucho cuidado de hacer solamente lo que te dice el tema. Porque C5H12O puede ser un alcohol o puede ser un éter. Pero alcohol y éter no son isómeros de posición, son isómeros de función. Y acá te pide, escribe 2 isómeros de posición.
C5H12O. La cantidad de hidrógenos es el doble más 2 que la cantidad de carbono. Eso indica saturación. Tiene un solo oxígeno. Eso indica que la función puede ser alcohol o puede ser éter. Acá pide isómeros de posición. Si la pregunta fuera, ¿cuántos alcoholes lineales isómeros de posición presenta el C5H12O? Parece que puede haber un pentanol. Como hay 5 carbonos, puede haber 2 pentanol. Y como hay 5 carbonos, también puede haber 3 pentanol. O sea, solamente en alcoholes tenemos el 1 pentanol, tenemos el 2 pentanol, tenemos el 3 pentanol. No varía nada en la cadena. Lo único que varía entre estos 3 compuestos distintos es la posición del OH. Éteres. Éteres también. Puede haber butil-metil-éter. Se puede formar etil-propil-éter. También puede haber isómeros de posición entre éteres, porque esta fórmula C5H12O también se puede representar en forma de éter. No. Cetona no, porque acá esto no puede ser ni aldehído ni cetona, porque acá la cantidad de hidrógeno indica saturación. Y cuando hablamos de aldehído o cetona ya hablamos de una insaturación. Por eso es que el ejercicio es bien explícito. Va a decir alcoholes lineales, porque otra vez estos alcoholes yo puedo ramificar, pero ahí ya no van a ser isómeros de posición, van a ser isómeros de cadena. Cuando hablo de isómero de posición, lo único que tiene que variar es la posición del grupo funcional. Por lo tanto, la cadena de 5 carbonos debe mantenerse. ¿Existen más isómeros? Sí, muchos más, pero ya van a ser isómeros de cadena y ya no van a ser isómeros de posición. Y los isómeros de función son compuestos isómeros, o sea, comparten la misma fórmula bruta, pero que presentan grupos funcionales diferentes. Según esta definición, bueno, escribe los isómeros de función para el C2H6O.
No, estoy leyendo algo y voy a aclarar. Cuando hablamos de isómeros de posición, no podemos considerar funciones químicas distintas. No podemos decir que un éter es un isómero de posición del alcohol. Me están diciendo nomás que los isómeros de posición son 5 porque hay 3 alcoholes y 2 éteres. Los éteres no son isómeros de posición del alcohol. Isómero de posición es la misma función química ubicado de manera distinta. Entonces, para el primer ejemplo, si hablamos de isómero de posición, tenemos que considerar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer alcohol o vamos a hacer éter? Si hacemos alcohol, hay 3 isómeros de posición. Si hacemos éter, hay 2 isómeros de posición. Sí, me están preguntando metamería y tautomería, vamos a ver más adelante. Son tipos especiales de isomería. Bueno, me dicen aquí C2H6O. Primero, analizamos la cantidad de hidrógeno, vemos el doble más 2 que la cantidad de carbono. Eso indica saturación, o sea, no hay doble enlace. Además, con 2 carbonos no se puede formar ciclo. ¿Qué será que puede existir como C2H6O? Y bueno, solamente el etanol y el dimetil éter, porque acá pide 2 isómeros de función. 2 compuestos distintos solamente con 2 carbonos. Claro, cuanto menor la cantidad de carbono, menor probabilidad de isómeros, ¿verdad? El metil no tiene ningún isómero y el etil tampoco tiene ningún isómero, pero a partir de grupos funcionales sí. El etanol y el éter metílico o dimetil éter son isómeros de función. Ejemplos, modelos, ejercicios de lo que es isomería de cadena o esqueleto, isomería de posición e isomería de función. Avancemos. Ahora, C3H6O aumentó un carbono. Escribí un poco los isómeros de función posibles para el C3H6O. No, cuando hablamos de isómero de función, se considera uno de los alcoholes nomás. Por ejemplo, o un propanol, o sea, mirando el de arriba, vamos a hacer el de arriba para no tocar este que es ejercicio. Un pentanol, 2 pentanol o 3 pentanol son isómeros entre sí, pero todos son alcoholes. Si voy a escribir un isómero de función de uno de estos, pues cualquiera de ellos puedo considerar. Yo no puedo decir que los isómeros de función son 3 alcoholes y 2 éteres. Acá hay 2 isómeros de función nomás. O es alcohol o es éter.
¿Qué tal si la pregunta fuera, vamos a empezar a analizar, C3H6O? Primera pregunta, ¿cuántas funciones químicas distintas? No es isomería la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas funciones químicas distintas podrían responder a esta fórmula C3H6O? Ni uno de los que se escribió en el Classroom hasta ahora acertó. O sea, en el chat no. La pregunta, no es isomería la pregunta es, ¿cuántas funciones químicas distintas pueden responder a la fórmula C3H6? C3H6O, la cantidad de hidrógeno es el doble que la cantidad de carbono, indica una unidad de insaturación. ¿Puedo tener un alcohol con esta fórmula? Sí. Por ejemplo, ciclopropanol, un alcohol cíclico. Puede ser propenol, un alcohol insaturado. El ciclopropanol y el propenol no son isómeros de función. Los dos son alcoholes. Entonces, la primera función, acá, ¿se puede formar un alcohol? Sí, se puede formar. Un alcohol insaturado lineal o un alcohol cíclico. Con un oxígeno, en esta fórmula C3H6O, ¿se puede formar un éter? Sí, se puede. Podría ser vinil metil éter, por ejemplo. Uno de los sustituyentes puede tener un doble enlace y va a responder a la fórmula. Entonces, C3H6O puede ser un alcohol, C3H6O puede ser un éter, C3H6O puede ser un aldehído, porque indica una unidad de insaturación. C3H6O puede ser un acetón. O sea, a esta fórmula responden alcoholes, responden éteres, responden aldehídos, responden cetonas. Ahí ya tenemos 4 isómeros de función distintos que se pueden formar. Porque el alcohol es una función distinta al éter, el éter es una función distinta al aldehído, el aldehído es una función distinta al acetón. Ahora, entre ellos isómeros no son isómeros de función. El ciclopropanol y el propenol no son isómeros de función. Los dos son alcoholes, no hay función distinta. Vamos a ver acá en este ejemplo, solo puso de ejemplo isómeros de función. Podemos hacer la propanona y el propanal son ejemplos de isómeros de función que responden a la fórmula C3H6. Pero acá Ichiquepe podría estar, por ejemplo, el propenol y podría estar, por ejemplo, el vinil metil éter, que también serían isómeros de función, porque son funciones distintas. Uno más para divertirnos. Ahora es C2H4O2. Mírale bien a esta fórmula y escribí y nombra 2 isómeros de función que respondan a esta fórmula.
condición para decir isomería de función, tienen que tener funciones químicas distintas. Por lo tanto, dos ácidos carboxílicos distintos no son isómeros de función. Sí, para el primero, el análisis inicial indica 4 isómeros de función distintos, porque C3H6O puede ser cetona, puede ser aldehído, puede ser alcohol, puede ser éter. C2H4O2. Dos oxígenos me hacen pensar en carboxilo. Entonces, con dos carbonos podría formarse, por ejemplo, el ácido acético y podría formarse también el formiato de metilo. Ácido acético o etanoico y metanoato de metilo, un ácido carboxílico y un éster son funciones químicas distintas y son isómeros de función. Hay otros, porque podemos tener un diol que responda a esta fórmula. Podríamos tener un hidroxialdehído, una hidroxicetona, hay varios. Por eso el examen siempre es bien específico. Si yo le pido C2H4O2, por ejemplo, le voy a pedir isómeros carboxílicos. ¿Qué quiere decir isómeros carboxílicos? Que la función debe ser carboxílica. Y ahí entra ácido carboxílico, entra éster, entra anhídrido. Son funciones carboxílicas. Solo que con dos carbonos acá no se puede formar anhídrido, por ejemplo. Entonces, clarito, clarito lo que son isómeros de función, con algunos ejercicios simples para entender el concepto. Después vendrán más ejercicios. Avancemos. Bueno, apliquemos lo aprendido. Primera pregunta. ¿Fue tema de examen alguna vez? ¿Cuántas fórmulas extendidas diferentes se pueden escribir a partir del C4H10? Lee bien y responde un poco esta pregunta. La pregunta es cuántas, entonces se responde con un número. 2, 3, 4, 5. No sé. Vamos a ver.
No. La palabra extendida es simplemente C4H10, también se dice fórmula condensada. Extendido es el desarrollo de esto en cualquiera de sus formas. Bueno, desde el momento que tiene solamente carbono e hidrógeno, no hay grupo funcional. Entonces, isómero de función no va a haber acá prácticamente. Algunos dicen 2. Yo creo que hay más. Alguien dijo 3. La mayoría dice 2. Repito, fórmula extendida quiere decir desarrollo de la fórmula bruta. Ninguna parte dice que deben ser solamente isómeros estructurales. Primer análisis que tienen que hacer. C4H10. Digo esto porque una de las respuestas decía butano y metilpropano. Eso no puede ser. O puede ser. Fíjense, 4 por 2, 8, más 2, 10. Muy bien. Butano puede ser. ¿Por qué? La cantidad de hidrógeno, el doble más 2 que la cantidad de carbono. Esto indica saturación. Y bueno, si tiene solamente carbono e hidrógeno, y si es un compuesto saturado, lo único que puede ser representado son alcanos. Se descarta alqueno, alquino, se descarta ciclo. ¿De cuántas formas distintas puede existir C4H10? Parece que 2 nomás. Algunos ahora empiezan a decir 3. Vamos a ver qué dice nuestro ejercicio. Primero, butano. N-butano quiere decir N quiere decir cadena lineal. ¿Qué isómero puede presentar el butano? Parece que solamente metilpropano. Es un detalle. Esta presentación es isomería. Parece que le gustan los números. Ustedes ya saben, ya dimos formulación, que en el metilpropano no hace falta el 2. Y no existe otra forma. C4H10. La cantidad de hidrógeno, el doble más 2 que la cantidad de carbono, indica compuesto saturado de 4 carbonos. Solo puede ser alcano. Por lo tanto, las únicas fórmulas posibles son butano y metilpropano. Me dicen acá ciclobutano. Ciclobutano es C4H8. No responde a la fórmula C4H10. Entonces, ¿cuántas era la pregunta? Respuesta 2. Solamente butano y metilpropano responden a la fórmula C4H10. No hay otra forma posible. Siguiente pregunta. Ahora, ¿cuántas fórmulas extendidas diferentes se pueden escribir a partir del C5H12? Ahora es C5H12. Ya vimos luego hace rato, pero solo para practicar. ¿Cuántas fórmulas extendidas diferentes?
Sí, metilpropano también se llama isobutano. El primer análisis, como siempre, ¿qué tenemos acá? Nuevamente hidrocarburo. Entonces no hay isomería de función. La cantidad de hidrógeno, el doble más 2 que la cantidad de carbonos. Estamos ante alcanos. Por lo tanto, podemos tener el pentano, el metilbutano y el dimetilpropano. 3 isómeros posibles para el C5H12. Así de fácil, por el momento. Siguiente. Por lo tanto, si dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, son isómeros. Si dos compuestos no tienen la misma fórmula molecular, pues no son isómeros. Condición para que sean isómeros, tienen que tener la misma fórmula molecular. Si tienen la misma conectividad, la misma cadena, la misma sustitución, todo en su mismo lugar, y son isómeros, va a ser una estereoisomería. Si difiere el nombre y por lo tanto la cadena, van a ser isómeros estructurales. Los estereoisómeros se van a dividir en estereoisómeros configuracionales y en estereoisómeros conformacionales. Nosotros estudiamos la estereoisomería configuracional. Vamos a avanzar entonces este pequeño cuadro solamente con objetivo de estudio. Como este material también le voy a entregar, entonces acá tienen lo que es el esquema de la isomería en general. La isomería estructural puede ser de cadena, de posición, de función. Pero ahora vamos a ver lo que es la isomería espacial. En la isomería espacial tienen la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula espacial. La estereoisomería o isomería espacial puede ser geométrica o puede ser óptica. Entonces vamos a empezar a estudiar la isomería cis-trans, la isomería EZ, la isomería DL, la isomería RS. Cuando hablamos de isomería geométrica, que está presente en alquenos y en ciclos, la isomería geométrica puede ser tipo cis-trans o a veces tipo EZ. Isómeros cis o trans o isómeros E o Z corresponden a la isomería geométrica. Cuando hablamos de isomería óptica, vamos a hablar de isómeros D o L o de isómeros RS. Por ejemplo, la glucosa activa para el cuerpo humano, la que el cuerpo aprovecha y reconoce, es la D-glucosa. Quiere decir que también existe la L-glucosa, que nuestro cuerpo no va a reconocer. Este es el esquema general
de la isomería. Ya hemos visto lo que es cadena, posición, función con algunos ejemplos. Vamos a ver a continuación, vamos a empezar a estudiar a continuación lo que es la estereoisomería espacial. ¿Qué son estereoisómeros? Son isómeros que se caracterizan porque sus átomos se distribuyen de manera espacial. O sea, no cambia el nombre, no cambia la estructura, pero la ubicación en el espacio tridimensional cambia. Y eso le da propiedades físico-químicas distintas. Esto es un problema en farmacología. ¿Por qué dice en muchos medicamentos, dice guardar en heladera? Porque el calor del ambiente puede cambiar su estereoisomería y ahí el medicamento puede convertirse en un veneno. Sucedió varias veces en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de estereoisomería, hablamos de dos tipos de estereoisomería. La isomería geométrica y la isomería óptica. Son dos cosas distintas. Y la estereoquímica es la química que estudia la estereoisomería. Como vamos a ver ahora isómeros espaciales, hay técnicas de dibujo de las moléculas para representar esa diferencia espacial. Vamos a empezar a ver a continuación. Muy bien. Alquenos son compuestos que tienen un doble enlace. Vamos a agarrar los dos carbonos que tienen el doble enlace y como los dos carbonos que tienen el doble enlace tienen dos sustituyentes cada uno, uno de los sustituyentes vamos a escribir hacia arriba y el otro de los sustituyentes vamos a escribir hacia abajo. Sea lo que sea, acá R puede ser un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, benceno, ciclo, cualquier cosa. R indica cadena carbonada. En alquenos, donde cada carbono tiene como sustituyente un hidrógeno, entonces los alquenos pueden existir de dos maneras distintas. En uno de ellos, los dos hidrógenos de cada carbono se colocan hacia abajo y los sustituyentes se colocan hacia arriba. Entonces, cuando los dos hidrógenos, uno de cada carbono del doble enlace, están en el mismo plano, ¿qué quiere decir eso? Los dos están hacia abajo. Decimos que el isómero geométrico se llama cis. Entonces, los isómeros cis son isómeros que tienen los dos grupos principales hacia arriba o hacia abajo y los dos hidrógenos, uno de cada carbono, en el mismo plano, los dos hacia abajo. Para que haya estereoisomería geométrica, se requieren algunos requisitos. Escuchen bien. Primero, cada carbono del doble enlace
tiene que tener dos sustituyentes distintos. Por lo tanto, los alquenos primarios no van a poder presentar isomería geométrica. Porque un alqueno primario es el que tiene el doble enlace en el primer carbono y ese carbono va a ser CH2 y va a tener dos hidrógenos. Mirando cada carbono, si el sustituyente de arriba es igual al sustituyente de abajo, ya no existe isomería geométrica. Primera condición, cada carbono tiene que tener dos sustituyentes, el de arriba y el de abajo, y esos sustituyentes deben ser distintos. Ahora, pueden ser sustituyentes y a veces puede ser hidrógeno. Cuando cada uno de los carbonos tiene hidrógeno y esos hidrógenos de cada carbono están en el mismo lugar, o sea, los dos hacia abajo, el isómero se llama cis. Cuando para el mismo compuesto se colocan, porque esto se coloca al azar, uno de los hidrógenos está hacia arriba y el siguiente carbono unido por el doble enlace tiene su hidrógeno hacia abajo, entonces hablamos de que los hidrógenos están en planos distintos y a ese isómero se le llama trans. Y así existe el cis-2-buteno y el trans-2-buteno, por ejemplo. No, acá R y R pueden ser iguales. Cuando decimos ambos sustituyentes, nos referimos a cada carbono. No es mirando los dos carbonos distintos. Cada carbono acá, este primer carbono que sostiene el doble enlace, tiene dos sustituyentes, R y H. Esos dos sustituyentes tienen que ser distintos. R y R acá pueden ser iguales, sin problema, porque son carbonos distintos. En los ciclos también existe isomería cis y trans. ¿En qué tipo de ciclos? Cualquier ciclo que tenga dos sustituyentes. Cuando los dos sustituyentes están hacia arriba, decimos que es cis. Cuando uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo, y eso se representa por medio del enlace, decimos que es trans. Condición también para que haya cis o trans en compuestos cíclicos, el carbono que sostiene al sustituyente, que siempre va a tener dos sustituyentes también, los dos sustituyentes tienen que ser distintos. Puede estar en cualquiera de los carbonos, no hace falta que esté uno al lado de otro. En los alquenos, obligatoriamente van a estar uno al lado de otro, pero en el ciclo puede estar en cualquier carbono. Ese carbono que tiene un sustituyente, miro con el otro carbono que tiene el otro sustituyente. Si los dos sustituyentes apuntan hacia el mismo plano, acá los dos están ligeramente hacia arriba, el isómero se va a llamar cis. Cuando uno de los sustituyentes dibujo hacia arriba y el otro dibujo hacia abajo, ahí el isómero va a ser trans. Como ven, es el mismo compuesto. Es el 1,2 dimetil ciclopentano. Los estereoisómeros tienen el mismo nombre químico, porque desde el momento que el nombre es distinto, ya no es estereoisomería, ya es isomería estructural. El mismo nombre, la misma estructura, la misma fórmula, pero con posiciones espaciales distintas. Eso es estereoisomería. En este caso,
estamos analizando la estereoisomería geométrica tipo cis-trans. Condición para que haya cis-trans, uno de los sustituyentes tiene que ser hidrógeno y el otro algo distinto al hidrógeno. Dice algo muy importante. La isomería geométrica puede intervenir en algunos procesos biológicos. Ustedes saben que hay enfermedades mentales, hay enfermedades conductuales, que un neurotransmisor adopta una posición espacial distinta y es el origen de muchas enfermedades. Porque una molécula cis puede interactuar de forma diferente con una enzima o un receptor o un neurotransmisor en comparación a su molécula, a su homólogo trans, aunque tengan la misma identidad. Porque el cuerpo humano es muy específico. La L-glucosa ya no reconoce, tiene que ser D-glucosa. Y si hay ciclo con doble enlace, el doble enlace va a hacer que el ciclo no pueda tener dos sustituyentes. Entonces no es difícil que se presente ahí la estereoisomería. Un poco más, tenemos 2 minutitos. Por ejemplo, 2-buteno. Dale. Vas a escribir el isómero cis y el isómero trans para el 2-buteno. 2 minutos. Bueno, revisando un poco el 2-buteno, como tenemos que representar isómeros geométricos, tenemos que escribir la forma tridimensional del 2-buteno. Por lo tanto, esta es la fórmula lineal del 2-buteno. Vamos a dejar en el centro los carbonos del doble enlace. Y el primer carbono del doble enlace, por ejemplo, tiene metil y tiene hidrógeno. Eso vamos a colocar arriba y abajo respectivamente del primer carbono.
Y el segundo carbono también tiene metil y también tiene hidrógeno. O sea, ¿este compuesto presenta isomería geométrica? Sí. ¿Por qué? Porque cada carbono unido por el doble enlace tiene dos sustituyentes distintos. Y esa es la condición para que haya isomería geométrica. Por ejemplo, si en este segundo carbono que sostiene el doble enlace, en vez de hidrógeno, hubiera otro metil, ahí ya murió isomería geométrica, ya no puede haber. Porque cuando el carbono tiene sustituyentes iguales, ya no existe isomería geométrica, puesto que los dos sustituyentes tienen la misma prioridad. Vamos a empezar a hablar ya de prioridad. Representando entonces el primer compuesto, yo puedo dejar los dos metilos, uno de cada carbono arriba, y cada hidrógeno de cada carbono coloco abajo. Consecuencia, así dibujada la molécula va a ser el cis-2-buteno, porque tiene los dos hidrógenos en el mismo plano. Su isómero espacial va a ser dejando uno de los carbonos así como está y cambiando en el otro carbono la ubicación de los sustituyentes. El hidrógeno pasó arriba, el metil traigo abajo. Eso hace que en el segundo compuesto los hidrógenos estén en planos distintos. Entonces, el primer compuesto tiene los dos hidrógenos en el mismo plano, los dos metilos en el mismo plano. El segundo compuesto tiene los dos hidrógenos en planos distintos, los dos metilos en planos distintos. El primero va a ser cis-2-buteno y el segundo va a ser trans-2-butenos. Por lo tanto, el 2-buteno presenta dos isómeros geométricos, su forma cis y su forma trans. Ningún momento deja de ser 2-buteno. Entonces no hay cambio estructural, por lo tanto no existe isomería estructural. Bueno, 9:32. Vamos a nuestro receso a cumplir las necesidades básicas. Las 10 en punto continuamos.